Él, a ver, precandidato a diputado nacional ya. por la capital federal, cabeza de lista. Sí, o sea, sí, no sí, le damos más vuelta. Leandro Santoro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Luis? Ya Gracias está. por la invitación. Nunca nada ya está en política. Hasta los que hemos cubierto hay Ya que lo estar saben, ahí. sí, ya lo saben. Pero digo, todo indica que sí, ¿no? Para que se me desarmó la mesa. Ah, sí, esta mesa tiene así como Sí. para molestar al entrevistado. Mirá, a ver, hasta ahora hay mucha gente que vería con buenos ojos que yo encabece la lista, pero la verdad es que es una definición que toman Alberto, Cristina y Sergio. Yo voy a estar donde haga falta, si hace falta que encabezo, si hay que acompañar de atrás, acompaño de atrás, y si no tengo que estar, no estoy. Esa es la verdad. Vuelvo ahora enseguida a hablar de política, pero la verdad que hoy me sorprendió. Alberto Fernández habló con Jorge Rial en la radio, en Radio 10, y dijo que no tiene demasiado claro lo que pasa en Cuba. ¿Me das tu opinión de lo que pasa en Cuba? Mira, es un tema que hace 60 años, 70 años que estamos discutiendo, del 59 hasta acá. La Argentina siempre tuvo una posición, y yo se la adjudico al presidente Hipólito Yrigoyen, basada en dos pilares, ¿no? En la no injerencia en los asuntos internos de otros estados y en la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa? Que lo que pasa en Cuba lo resuelven los cubanos y que los otros estados no intervienen. Lo que hemos hecho históricamente fue condenar el bloqueo, porque todos entienden que ese bloqueo contribuye muchísimo a que las condiciones de vida en la isla sean horribles. Y los cubanos decidieron un sistema que no es el que a mí me gusta, que no es el que nosotros tenemos, un sistema de partido único, pero eso no significa que nosotros tengamos que decirle a ellos cómo se tienen que gobernar. Yo digo, ¿hay libertades? Digamos, libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad de elección sexual. ¿Hay libertades en Cuba? Mirá, insisto con lo mismo. La caracterización de Cuba es un problema gigante porque podemos decir... Mira, yo recuerdo cuando el presidente Alfonsín en el 85 fue a Cuba, fue el primer presidente latinoamericano que fue a visitarlo a Fidel, se armó un lío bárbaro, pues exactamente lo mismo, y Alfonsín era el padre de la democracia. Fue en un contexto donde habían ido también Willy Brandt y habían ido Olaf Palme, que eran dos de los líderes de la socialdemocracia europea más fuertes, ¿no es cierto? Y ya Cuba era un país que tenía fuertes restricciones como consecuencia de lo que ellos interpretan que es un hostigamiento de los Estados Unidos. Vos pensás que en Cuba, por ejemplo, hay una parte de la isla que está ocupada por una base militar norteamericana. De hecho, en Cuba se violan los derechos humanos porque Guantánamo, que es una base militar norteamericana, es donde están todos los presos de Afganistán, que los Estados Unidos los tienen ahí para poder violar legalmente los derechos humanos. Después, el sistema político cubano es un sistema político complejo. O sea, yo la verdad, te soy franco, a mí no me gusta ese sistema político para la Argentina. No me siento cómodo. Yo creo que ninguno de nosotros se sentiría cómodo con un sistema donde hay un partido único. Ahora, lo cierto es que muchos de los que operan contra Cuba operan no por los problemas que tiene Cuba, sino porque básicamente lo que buscan es desplomar un país que ha demostrado una dignidad para pelear contra... Yo comparto mucho este diagnóstico y te digo que valoro, normalmente sos una persona que capaz de no me gusta el sistema. Iba a decir el kirchnerismo, pero el Frente de Todos le cuesta, con esto que vemos, le cuesta condenar esto, que evidentemente son... En Cuba está clarísimo, no hay libertad... Para dejar el país y para ingresar. Insisto, los homosexuales son condenados y encarcelados y demás. Esto no implica que haya que pedir una intervención militar, ni mucho menos. Pero me pasó hablando con alguien que forma parte de tu espacio, que es Victoria Tolosa Paz, y en Venezuela, ¿hay Estado de Derecho? Y ella me dijo, ¿hay Estado de Derecho en Venezuela? A ver, Cristina dijo que no había Estado. Te lo dijo vos. No, bueno, fue bastante... Te lo dijo vos. Fue bastante... No, te lo dijo vos. Insisto con lo mismo. A ver, todos los sistemas políticos y todos los regímenes electorales en el mundo son objetables. Mira, yo te voy a poner un caso, que poca gente se da cuenta, pero vos lo vas a recordar. ¿Vos te acordás las elecciones del 2016 en Estados Unidos? ¿Qué fue? Trump. Sí. ¿Quién las ganó? Bueno, la pregunta es qué pasó en el estado de la Florida y etcétera, etcétera. A ver, Hillary Clinton sacó casi 2 millones más de votos. Muchos más votos nominalmente. Exactamente. Lo que pasa es que el régimen electoral de los Estados Unidos dice que si vos ganás un estado te llevas todos los electores. Exactamente. No hay representación proporcional. Ni hablar de lo que pasó en la elección de Al Gore con el hijo de Bush, ¿no es cierto? Con la Florida. Exactamente, que ese fue el problema que termina definiendo la Corte Suprema de Justicia en un fraude escandaloso. Sí. Sin embargo, los países del mundo reconocieron que Bush era presidente y reconocieron después que Trump era presidente. ¿Por qué? Porque los países, ¿viste?, tienen intereses. O sea, a ver, el régimen chino, a mí tampoco me gusta. A mí no me gustaría vivir en China. No me gustaría. Ahora, que las autoridades políticas de nuestro país, sea cual sea el gobierno, se pongan a discutir si el régimen chino sí, si el régimen chino no, para mí es un desatino, porque la política exterior argentina tiene que estar orientada hacia algo, hacia conseguir mejores mercados y mayores capacidades de negocio para la Argentina. Pero sucede que el presidente, de quien vos sos amigo, dice, en Venezuela se han ido solucionando los problemas de los derechos humanos. Contrario a lo que dice Michelle Bachelet, insospechada de ser de la derecha latinoamericana. Entonces digo,
¿Qué piensa la Argentina? ¿Está aliada con la Venezuela del presidente venezolano, con Hamas del grupo terrorista? ¿Qué piensa el gobierno de Alberto Fernández? No, a ver, hoy Alberto también hizo un comentario en el reportaje a Jorge, donde dijo claramente que él había acompañado el reclamo de Michelle Bachelet por el famoso informe de la ONU. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay que entender acá, digamos, que la política internacional, viste, son todas dobles lecturas y triples lecturas. En realidad hay que ser muy cuidadoso. Insisto con lo mismo, la Argentina yo creo que de manera inteligente se alineó con la política exterior que también viene llevando México para tratar de no ser parte del juego de poder de los Estados Unidos, que tienen injerencia directa en muchos países de la región. Entonces, ojo, que vos muchas veces, queriendo hacer el bien, terminás siendo funcional una estrategia política que no tiene nada que ver con lo que se dice. Yo creo que a muchos países en el mundo se los juzga a priori por el sistema político, pero en realidad lo que condenan es el sistema económico. Porque si no, no se entiende cómo los Estados Unidos tienen a Arabia Saudita, por ejemplo, de principal aliado, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Ahora, preguntarle a la gente quién manda en Arabia Saudita y no saben. Preguntale a cualquier ciudadano de América quién es el presidente de Venezuela y todos saben que es Maduro. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente hay un interés de los Estados Unidos de focalizar en 2 o 3 actores que, independientemente de que a mí tampoco me guste ese régimen, o sea, yo estuve en Venezuela, fui a Venezuela, digamos, y la verdad que te puedo decir, la percepción que tuve de ahí es que no es una sociedad en la cual a mí me gustaría vivir. Ahora, el problema de los venezolanos lo arreglan los venezolanos, no importa lo que opina Leandro Santoro, y lo que nunca puede pasar es que el problema de los venezolanos lo quieran resolver los norteamericanos, como más de una vez, por ejemplo, bajo la presidencia de Trump, amenazaron, incluso con invadir. Entonces, por eso creo que hay que ser cuidadoso, y son temas, Luis, que hay que sacar de la agenda. O sea, a ver, la relación con Cuba, por ejemplo, del gobierno de Macri fue distinta que la que tuvo con Venezuela. Yo hablaba con el embajador cubano y él me decía, yo tengo una excelente relación con Marcos Peña. Y que Marcos Peña le decía, nosotros diferenciamos entre Venezuela y Cuba. El embajador cubano anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque son cosas distintas y porque la Argentina tiene intereses distintos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que acá hay que desinfantilizar esta discusión. ¿Viste? Los líderes políticos hacen equilibrios regionales en función de un montón de intereses, ¿no? Y en el caso del presidente Alberto Fernández es claro nuestro compromiso con los derechos humanos y es claro nuestro compromiso con la no injerencia en los asuntos internos de los otros estados y con la libre determinación de los pueblos. ¿Vos crees que Macri participó dolosamente en el intento de derrocamiento de Evo Morales? No, lo que importa no es lo que crea yo, lo que importa es que lo dijo el canciller boliviano y el presidente boliviano. Esta es la gran diferencia y yo creo que acá lo están enfocando mal. Porque Luis, o sea, no es que Alberto salió a denunciar que encontró un documento en la embajada argentina en Bolivia. Acá salieron, digamos, las autoridades bolivianas a decir, che, está este documento, y después empezaron a encontrar un montón de documentos que respaldan esa decisión, ese movimiento. Y la verdad que es una cosa horrible. Fíjate ahí lo que hizo Macri. Macri, frente al golpe militar de Evo Morales, salió a reconocer a Añaz, a la presidenta boliviana, la presidenta de facto que había sido instituida como autoridad por un militar vestido de fajina, ¿no? Sí. Y le pidió al presidente entrante, Alberto, en su momento, que reconociera a Añaz como presidenta, siendo que a Evo Morales se le había interrumpido su segundo mandato, no el tercero, ¿eh? Ojo con ese dato. Según la Constitución, de acuerdo a qué Constitución estés hablando, ¿no? No, porque la discusión estaba sobre el tercer mandato de Evo, pero el segundo mandato, que había tenido el reconocimiento incluso de la OEA, no había culminado. Es verdad. El 10 de noviembre. No había terminado, es correcto. Entonces no había ninguna discusión. A propósito, Martín, hay novedades sobre el tema de Bolivia. Sí, porque hoy el Gobierno Nacional presentó una denuncia penal para que formalmente se abra una investigación. La denuncia la hicieron 3 funcionarios del Gobierno Nacional. La hicieron en conjunto la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, el ministro de Justicia, Soria, y la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont. ¿Qué es lo que denuncian? Lo que públicamente vienen diciendo muchos de los funcionarios, este envío de armas y armamento durante el gobierno de Mauricio Macri a través de un grupo de gendarmes, del grupo Albatros, a Bolivia, en este contexto de golpe de Estado a Evo Morales. La denuncia detalla el armamento de lo que se envió: 40.000 cartuchos AT, 18 gases lacrimógenos en spray, 50 granadas de gas, etcétera, etcétera. Los denunciados en total son 10 exfuncionarios del gobierno de Macri, empezando por el propio Macri, también por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el canciller Fori, también el entonces embajador argentino en Bolivia, funcionarios de aduana, de ANAC y de Gendarmería Nacional. Son 3 delitos que el gobierno pide que se investigue: contrabando agravado,
malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. La denuncia fue presentada en el Fuero Penal Económico, se hizo fuera del horario habitual de sorteos, por lo tanto, mañana se va a sortear y se va a conocer el juez que intervenga en el caso. El primer paso formal es que el fiscal que intervenga, abra formalmente una investigación, impute a quienes entienda que pueden llegar a ser responsables y después la investigación para determinar en algún momento si hay procesados, enviados a juicio, etcétera, etcétera, o si entienden que no hay ningún delito y se cierra. Para cerrar la cuestión internacional y hablar un poco de política, me decías, quería hacer un apunte de algo que estábamos hablando con Santoro, Nacho. Sí, le quería preguntar, perdón Luis, No, por favor. si cree que realmente el pueblo cubano, en las condiciones que vive hace décadas, tiene la capacidad de elegir, la libertad para elegir. Entiendo que la cita que hacía lo de Marcos Peña con Cuba, pero la verdad que la capacidad de elección de una persona que nace y de que nace no se le da ningún otro tipo de opción que escuchar los dos canales estatales en los cuales se resalta solo lo que quiere el gobierno. No tiene acceso a internet, de hecho empezó los incidentes y bajaron internet. Realmente, Santoro, yo te tengo un aprecio, lo sabés, sí. Y el respeto, sos un tipo honesto intelectualmente. Ahora, en este tema me parece que no puede haber dobles lecturas de un espacio que se jacta de defender los derechos humanos. Sí, lo que pasa que, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Insisto con lo mismo. La opinión mía creo que no es relevante. Lo importante acá es la opinión del gobierno argentino, ¿no? Y el gobierno argentino tiene que ser muy cuidadoso a la hora de expresarse, porque no se puede meter en los asuntos internos de otro pueblo. Nosotros no le podemos... Porque la otra pregunta es, bueno, ¿y si no nos organizamos así los cubanos? Te podrían decir ellos, ¿cómo quieren ustedes que nos organicemos? Y ese es un tema que tienen que resolver ellos. Vos me decís, yo quisiera eso para mí... Cubano lo sabe, Leandro. Vos me decís, ¿vos quisieras eso para tu país? ¿Para mi país? Claro. No lo quiero. Claro. Suficiente, o sea, no lo quiero. O sea, no querés ni el modelo cubano ni el modelo venezolano. No, pero a ver, claro. Yo quiero... A ver, pero tenés claro que muchos de tus espacios no son tan así. Claro. No, entonces digo, me alegra escucharlo con tanta contundencia. A ver, creo que... A ver, tampoco... A ver, creo que el sistema político argentino, más allá de quién gobierne, es superior al cubano y es superior incluso al norteamericano, donde pasan las cosas que hemos visto. Vos imaginate que si ganás una provincia por un voto de diferencia, te llevas todos los diputados y todos los senadores. El lío que se armaría. No es exactamente lo mismo porque hay representación proporcional para elegir el Parlamento, pero con los electores, como dijiste vos, insisto con lo mismo. Acá hay que ser cuidadoso en las declaraciones. O sea, yo creo que es difícil hablar de estos temas porque se mezclan muchas cosas. Yo creo que mucha gente que tiene críticas para hacer al sistema cubano se cuida de decirlas porque sabe que puede ser funcional a los intereses de Estados Unidos, que todos saben que pueden tener incluso consecuencias peores, ¿no es cierto? Y además contextualizan el conflicto que hay en Cuba hace muchísimos años que está caracterizado por un bloqueo. Claro. Entonces, a mí, en lo personal, me gusta mucho más el sistema argentino, donde nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos de la manera que nos expresamos, no hay sistema de partido único. También te voy a hacer otra crítica, que la vengo haciendo hace mucho tiempo. Para mí es una gerontocracia. Esto de que los líderes de la revolución, viste, siguen siendo los jefes políticos del régimen, lo vengo planteando desde que estaba Raúl Castro. Con el afecto que le tengo al pueblo cubano. Yo te imaginás cuando empecé a militar, de pibe tenía una foto del Che colgada en mi habitación, como creo que muchísimos de nosotros. Sí. Ahora, esos valores, a ver, en el sentido de Las Palmes, en el sentido de Willy Brandt, de tipos que entendían, viste, que lo que había que hacer era reformar el modelo económico y que el sistema cubano lo habían resuelto los cubanos. Dicho esto, te digo, yo creo que todas esas experiencias se tienen que superar hacia mecanismos más participativos. ¿Yo cómo no voy a creer en la democracia y la participación? Por supuesto que sí. ¿Viste el fin de semana el lanzamiento de María Eugenia Vidal? ¿Qué te parece como figura para competir en Capital Federal? A ver, yo no soy quien para decirle a otro partido político a quién tiene que poner al frente de las listas. No soy quien, no me tengo que meter. Puedo hacer dos comentarios en relación a esto, que son las justificaciones o las argumentaciones que ella puso. Ella dice que está en riesgo la democracia en la Argentina, ¿no? Y que estamos a 7 diputados de ser Venezuela y por eso ello se va a jugar en cambiarse de distrito y venir a la Capital Federal, que es un distrito muy difícil, ¿no es cierto?, y donde están muchas bancas en juego. Bueno, le quiero decir a la gente que el PRO no pierde una elección desde el año 2003 en la Capital Federal. Que si de verdad piensan que la democracia está en peligro y que los diputados y qué sé yo, lo que correspondería es que se quede en el distrito que la hizo gobernadora para defender donde hace falta según los intereses de ellos. En segundo lugar dijo que hacía esa movida para garantizar un recambio generacional y caras nuevas, incluso lo puso en el hilo de Twitter. Ahora, Luis, ella se viene a la Capital Federal y de la Capital Federal lo mandan a Santilli.
Me están cargando, cara nueva. Bueno, el tema del travestismo distrital... Pero métele que ellos digan, vamos a incentivar que vengan caras nuevas y que vaya Maxi Abad, que es el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que milita Juntos por el Cambio, amigo de ella, ha jugado con ellos, amigo personal mío también, lo valoro. Entonces uno dice, bueno, están haciendo una apuesta, pero no dicen que vaya Maxi Abad. Dicen que vaya Diego Santilli. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están utilizando las plataformas electorales como trampolines personales y le están diciendo a la gente que en realidad está en riesgo la república, la democracia, porque Irán, China, Venezuela, y empiezan a mezclar todo, confunden a la gente. Y la verdad que llegamos a una situación absurda donde francamente necesitan hablar de una excepcionalidad, porque estamos siempre en excepción, para justificar su excepcionalidad, Luis. Su excepcionalidad. Cuando decís justificar la excepción, ¿a qué te referís? Viste que ellos dicen, está la república en riesgo, en peligro. ¿Viste? Sí. O sea, el comunicado de los intelectuales, neogolpismo o progreso, neogolpismo en la Argentina. A ver, muchacho, o sea, la Argentina pasó por un montón de cosas. O sea, yo entiendo que estamos mal, estamos pasando pero el mundo está mal. Ahora, vos estás diciendo que las cosas están mucho peor de lo que están para justificar tus propias contradicciones. ¿Y cuál es la contradicción? Que ella perdía en la provincia de Buenos Aires, entonces quiere venir a un distrito donde hace 18 años que no pierden una elección. Entonces, no jodamos, le están mintiendo a la gente. Y creo que todos nos damos cuenta. Además, yo, digamos, intento no hablar de este tema porque tengo la ventaja de que son los mismos de Juntos por el Cambio y los radicales y los del PRO los que dicen este tipo de cosas y creo que la sociedad se da cuenta. Digo, si sos candidato, como tú indicabas ser, ¿aceptarías un debate público de candidato primer diputado a candidata primera diputada? Si mi espacio político me honrara con la posibilidad de ser candidato a diputado, creo que sería una obligación de todos, como creo que sería una obligación, no solamente un debate. Creo que la gente tiene que mirarnos a los ojos, ver lo que pensamos, lo que decimos, nuestra coherencia. Todos tenemos contradicciones, yo ya lo charlé con vos la última vez que vine acá, sí. O sea, yo no soy quien para andar diciéndole a cada uno cómo se tiene que comportar. Pero me parece que hay una lectura que nos merecemos, porque esta cosa de asustar a la sociedad diciendo que corre riesgo la república y la democracia, que es la elección más complicada de 1983. ¿Por qué es la elección más complicada de 1983? Martín. Leandro, dijiste al principio que si sos candidato va a ser la decisión del presidente, de Cristina y de Sergio Massa. ¿Ya hablaste con alguno de ellos sobre este tema? Con los tres. ¿Y qué te dijeron? No te lo voy a decir. Ya está tomada, entonces sí, pero si hablaste de... Si hablaste con Cristina, no hablé de lo que me corresponde a mí, pero sé lo que piensan. A ver, ahí la arreglaste, ¿eh? En política, no, bueno, a ver, es más o menos, eso lo dirán ellos. Mira, yo no soy vocero de nadie, ¿eh? A ver, hablo permanentemente con los tres, claro que sí. A ver, pero nosotros no tomamos decisiones diciendo, a ver, ¿qué necesita Santoro para ser presidente? Y necesita ser candidato a jefe de gobierno. Entonces lo ponemos acá, ¿qué es lo que hacen del otro lado? No, nosotros tenemos una lectura política. Tenemos una lectura política. Es evidente que Larreta está moviendo piezas del otro lado para tratar de ser candidato a presidente y que está disfrazando esas decisiones a partir de su aspiración personal. Nosotros no pensamos cuáles son los candidatos de acuerdo a las aspiraciones que cada candidato tiene. Nosotros jugamos para el proyecto. ¿Qué queremos? Que nuestro gobierno tenga poder, tenga influencia, pueda llevar adelante los programas que nos comprometimos antes de que aparezca la pandemia. Queremos que en la ciudad de Buenos Aires se termine la mayoría automática del PRO, que también déjeme un minutito, porque la verdad, yo cuando dicen están a 7 diputados de ser Venezuela, que en realidad son 14 para tener la mayoría simple, se me ríe en la media, Luis, porque en la ciudad de Buenos Aires estamos a un legislador de ser Pyongyang, la capital de Corea del Norte. ¡Epa! Y 2/3. ¿Vos sabés cómo vendieron Costa Salguero? ¿Cómo habilitaron la venta de Costa Salguero? Pero si siempre el kirchnerismo fue un aliado en la legislatura del larretismo. No, es así. Y del macrismo. No es así. Le votaron cantidad de cosas. Temas judiciales. Sí, claro. Los repartos judiciales del Frente de Todos, el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo nada. A mí encontrame una. A mí encontrame una. Yo desde que soy legislador y tuve antes no te puedo decir porque no estaba, pero desde que estuvo mi amigo Mariano Recalde, primero como compañero mío de legislador con Carlos Tomada, y ahora que está Claudio Ferreño, yo no he participado, a mí no me van a encontrar ninguna. ¿Viste? No he hecho ninguna, ni he votado ninguna. Te quería contar cómo se vendió Costa Salguero. Hace 2 años atrás, última sesión, 10 de diciembre, ellos tienen los 2/3, ahora la legislatura tiene 60 diputados. Vos tenés 40, votá cualquier cosa, Luis, cualquier cosa. Muy bien. Podés hasta reformar la Constitución. Hace 2 años ellos era el último día que iban a tener 40 diputados. A las 10 de la noche nos metieron una carpeta con todas las cosas que se iban a vender, entre ellas Costa Salguero.
y terminamos yéndonos a las 2 de la mañana de la legislatura para hacerle los bines a los muchachos. Vamos. Entonces, ahora están a un legislador de la mayoría absoluta, no de la mayoría, de las dos tercios. Entonces, viste, es una hipocresía total y manejan el Tribunal Superior de Justicia, viste, y metieron ahí el segundo de Garabano, ahora es Santiago Otamendi, es miembro del Tribunal Superior de Justicia, y ahí le quieren meter la causa del correo a Macri para licuársela. Hasta el mismo Casal dijo que era una locura. ¿Viste? Y no hablan de alternancia. En la ciudad parece que ellos van a gobernar 40 años, ¿viste? Es una cosa insólita. Y manejan la legislatura a control remoto. Cuando se habla del 2023, que nosotros instamos a que esto suceda, se habla de Máximo, Axel. ¿El tándem Axel a la Nación, Máximo a la provincia, te parece un disparate? Habrá que ver qué pasa con, no sé, a ver, que generacionalmente nosotros tenemos muchas expectativas en Axel y Máximo, es así. Generacionalmente. Puede haber que ver los tiempos políticos, pero a ver, yo para no hacerme el políticamente correcto, viste, decirte no hablamos de eso. O sea, obviamente nosotros tenemos intuiciones, o sea, de cómo nos gustaría que vaya. O sea, tanto Axel como Máximo representan a una generación. Son muy importantes. Ahora, hoy la discusión no es quién va a ser presidente en el 2023. Hoy la discusión es cómo traemos vacuna, cómo bajamos la inflación, cómo generamos desarrollo, los problemas reales que tenemos. Total. Después, cuando tomás un café con alguno, tomás una cerveza, lo ves, qué sé yo, obviamente que uno piensa mucho, básicamente porque el que primero que me dijo esto fue el presidente. Me acuerdo una vez cuando yo hablé con él, le pregunté cómo pensaba el poder y qué sé yo. Me dice, yo tengo una sola obsesión, que es generarle a tu generación condiciones para que puedan hacer todas las cosas que nosotros deseamos hacer, pero que hoy vamos a hacer como podamos, porque el aparato del Estado está como está y Macri nos dejó esto que nos dejó, cuando se puedan causar. Por eso sí. Máximo habla tanto de, che, pensemos qué hacemos con la deuda, porque gobernamos nosotros, gobiernan ustedes, dentro de 10 años, si hay que pagar esto que dejó Macri, explota el país. Esta es la realidad. Ahora, ¿vos te fijaste que ni siquiera vos consideraste la posibilidad del 2023 para Alberto Fernández? Sí, la consideré. No, te dije que no. Porque fíjate, yo te dije generacionalmente. Generacionalmente. Alberto, un tipo joven. Sí, por eso, pero a ver, generacionalmente, o sea, Alberto tiene, sin duda, no sé si querrá, si él querrá. ¿Cómo no va a querer? No, yo te lo digo en serio. Lo hablé un día con él en Olivos sobre cómo la veía y qué sé yo, y él, digamos, de verdad, él es un tipo que no acumula poder para él. No tiene esa lógica, ¿eh? Me parece que si las cosas funcionan bien, está claro, el tipo tiene derecho, digamos, a aspirar a un mandato y si las cosas funcionan bien, a todo le va a parecer correcto, pero la cabeza de Alberto no funciona en esa lógica, la cabeza de Alberto funciona en el largo plazo. O sea, de hecho, y esto créeme Luis que es así, él en un momento me dice, mirá, nuestra generación, y había varios amigos de él ahí, tiene que laburar para que tu generación, la de ustedes, no lo decía por mí, sino por todos estos que te estoy nombrando, tengan condiciones para poder llevar adelante un programa de transformación, de desarrollo, con inclusión. De verdad lo piensa. Entonces ahí el punto es entender que un presidente, si piensa en sí mismo, se descalifica frente a su sociedad. ¿Viste? Si el presidente hace bien las cosas, si está todo el mundo conforme, si labura bien, los procesos son naturales. Presidente que piensa en sí mismo traiciona su contrato electoral. ¿Es un disparate pensar la Cristina de vuelta candidata a presidenta? Yo no creo que ella quiera, porque Cristina piensa No quiere nadie, che. No quiere Alberto, no quiere Cristina. Yo creo que Máximo y Axel, por ejemplo, tienen vocación. Y creo que... ¿Y a quién votás en la interna? Y creo que además el presidente tiene vocación de ejercer el poder. Lo que no tiene vocación es de construir para él. No es Menem o Macri, que vos lo veías laburando todo el tiempo, ¿viste? Y había un montón de gente laburando, el país se caía y ellos laburaban para ver cómo reelegían. No pasa por ahí. Tiene otra cabeza. Y a mí me gustan los dos, o sea, yo tengo buena... Tenés que votar en la interna, Máximo... No habría nunca una interna entre ellos dos. ¿Por qué no? Porque por su forma de ser. Por su forma de ser, o sea, yo... A ver, culturalmente soy más parecido a Máximo, creo. Por la cosa del barrio, de lo redondo, del fútbol, tengo una cosa más... Pero tengo más relación con Axel, o sea, hablo más con él, digamos, ¿no? O sea, me parece que son un gran complemento, o sea, Axel es más académico, tiene otra mirada. Pero son dos compañeros que se van a poner de acuerdo en el momento que sea necesario. Y yo creo que, además, se lo decía la vez pasada a Maxi, él tiene que liderar un proyecto generacional. Pues, a ver, yo sé que mucha gente que está en casa por ahí no lo conoce a Máximo. Dice, no, es el... Si no habla. Bueno, yo creo que él en algún momento ese salto lo va a dar. Digamos, estoy seguro que lo va a dar, lo está dando, él tiene sus explicaciones. Y se van a encontrar con un tipo que entiende de todo. O sea, que tiene una sensibilidad muy especial, que entiende de lo chiquito y de lo grande. Los periodistas que hablan con él saben que es así. Para mí va a ser una gran sorpresa para la sociedad. De hecho, ¿sabés con quién habla Máximo? Con la oposición. Con casi, yo no te voy a dar los nombres porque no soy vigilante,
Pero tipos de primera... Y chicas y chicos de primera línea hablan con Máximo para saber cómo van las cosas, para intercambiar ideas. De primera línea, ¿eh? De las primeras líneas de la Argentina. O sea, y creo que y con Axel lo mismo. Con Axel lo mismo. Son personas de diálogo que tienen una cultura que me parece que va a ayudar mucho a la consolidación de otra cultura democrática. Se nos termina el tiempo. Viene un señor de, a ver, algún lugar exótico que no tiene la menor idea de la Argentina, un señor de Sri Lanka, no sé, se me ocurre que en Sri Lanka no deben ni saber de lo que sabemos. Y te dice, ¿me definís en 3 frases a Alberto Fernández? Sí. Creo que es una excelente persona. Tipo No, políticamente hablando. Políticamente hablando. Primero, es un tipo que hace de la sensibilidad un argumento, utiliza la sensibilidad como argumento político, no es un calculador, un frío, un tipo que suma y resta. Segundo lugar, creo que es un peronista pragmático. Es un tipo que entiende... De Sri Lanka te dice que es un peronista. Bueno, sí. La verdad que hoy... Quien me pregunta qué es un peronista no le voy a poder explicar porque es una pregunta... Imposible de explicar. Es muy difícil. Mario Weinfeld suele jugar con un personaje de un politólogo sueco en Página 12 que dice que trata todo el tiempo de explicar qué es el peronismo. Mira, a ver, es un dirigente político, si querés, un presidente que tiene vocación, que le tocó gobernar en una situación muy difícil, la más difícil en muchísimos años, por un contexto muy complejo, que tiene vocación de llevar adelante un proyecto de país inclusivo, que me parece que tiene una sensibilidad social muy fuerte, que es muy... está comprometido con sus ideales de pibe. Me parece que Alberto es de esos tipos que cuando termine su mandato va a sentir que las cosas le habrán salido mejor o le habrán salido peor, pero que no se traicionó a sí mismo. ¿Entendés? Tiene esa cosa, y yo lo noto cuando hablo con él, que es un tipo que está convencido que lo que está haciendo es lo que siempre quiso que habría que hacer, creyó que había que hacer, en un contexto donde nunca se lo hubiese imaginado. No es un cínico, es un gran tipo, y además creo que tiene una característica que pocos tienen en política, es muy generoso. Alberto no piensa para él. Y eso por ahí, en un país como el nuestro, a veces es difícil de decodificar. Qué buen amigo sos, la verdad. Me gusta la gente que honra la amistad. La próxima discutimos. No me dijiste nada para que mañana los medios acá digan Santoro lo cruzó a Novarecio, Santoro lo maltrató. Le atraes con esa frase maravillosa de que no se puede resumir una persona en un solo error. Parece que me habías... ¿Querés decir algo así como para que le demos un título? No quiero agredir a nadie. A ver, ¿sabes lo que creo que hay que hacer? Hay que descontracturar un poco. Sí, sin duda. Descontracturar un poco. Pero recién me preguntaban, ¿por qué estos temas...? A ver, no puede ser que todo pase en función del título, del impacto, de la cosa emocional. Vos y yo no pensamos en muchas cosas parecidas, en otras cosas sí. Bueno, y podemos dialogar y creo que la gente tiene que empezar a valorar eso, ¿no es cierto? Valorar que a pesar de las diferencias, digamos, se pueden construir diálogo y puede ser ameno y no pasa nada, digamos. ¿A quién le compras un auto usado? ¿A Macri o a María Eugenia? No voy a caer en la fácil de decirte a ninguno de los dos. Creo que a María Eugenia se lo compraría. Gracias por venir, como siempre, un placer. Pequeña pausa.